Nehemías capítulo 6, versos 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Incline su rostro y acompáñeme en oración a nuestro buen Padre. Padre eterno y bendito Señor del cielo, nos dirigimos a ti nuevamente en oración, Padre, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que te fallamos y que esta mañana nos reunimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo con el solo objeto de encontrar gracia y favor por medio de la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Padre, gracias te damos porque tú te revelaste a nosotros por medio de tu palabra, pero nos has dado eterna vida y salvación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos rogarte que tu palabra pueda penetrar nuestro corazón, que podamos recibir lo que tú quieres decirnos, que podamos crecer, que podamos ser confrontados por ella, que podamos ser animados por la verdad de tu palabra, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestras vidas, que podamos despertar de nuestro letargo espiritual, que podamos anhelar cada día más tu presencia, que podamos buscarte intensamente, que como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clame por ti, oh Dios, nuestras almas. Padre, te rogamos, tu palabra genere en nosotros un hambre intenso por ti y por tu gloria. Dios mío, te ruego que nos hables a pesar de la deficiencia o la ignorancia del predicador, de mi persona. Padre, glorifícate, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y juicio, y que de esa forma tu Espíritu también quite todo aquello ajeno a lo que tú pretendiste decir por medio de tus palabras. Dios mío, gracias nuevamente te doy por esta hermosa oportunidad que nos das una semana más de darte culto a ti y de oír tu hermosa palabra. Ayúdanos a atesorarla como algo más valioso que el oro y el oro refinado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me gustaría comenzar este sermón con una cita de un pastor del siglo XIX llamado Martyn Lloyd-Jones. Él dijo lo siguiente: somos demasiado subjetivos muchas veces en nuestro enfoque. Siempre estamos pensando en nosotros. En primer lugar, tenemos que preocuparnos por la gloria de Dios, su gloria, su honor y su nombre. La gloria de Dios, la obra de Dios. Eso es lo que esta mañana vamos a estar hablando conforme a estos dos versículos que acabamos de leer. Versículos que nos muestran cómo llega a su fin el trabajo arduo que Nehemías y los trabajadores de Jerusalén tuvieron a la hora de concluir la labor en la muralla de la ciudad. Pero antes de eso, para aquellos que se conectan ahora o hace poco, me gustaría hacer un pequeño resumen de qué es lo que nosotros hemos estado hablando a lo largo de este libro hermoso de Nehemías. Comenzar diciendo que Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Artajerjes era el rey de Media y Persia en aquel entonces. Ser copero tenía una responsabilidad muy grande. Le daba un estatus social considerable, pero a la vez también generaba una responsabilidad en su labor fundamental, la cual era de vida o muerte. El copero del rey era aquel que se ocupaba en buscar los mejores vinos para servir en la copa del rey, pero también era el encargado de probar cada uno de estos con el fin de que no estuviese envenenado. Si el vino estaba envenenado, eso
obviamente iba a producir la muerte del copero. Entonces era un alto estatus, era una labor de mucha confianza la que él tenía, pero también su vida estaba en juego siempre. ¿Ya? Ahora, Nehemías era un judío que vivía en Media y Persia, pero él recibió noticias de parte de sus hermanos. Los hermanos lo fueron a visitar y le contaron cuál era la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo. Para ponernos más en contexto todavía, lo que estaba pasando en Israel era algo bien interesante. El pueblo de Israel había sido deportado, Judá en particular, deportado por 70 años en Babilonia. Luego de eso, Dios levantó al rey Ciro, quien promulgó un edicto para que el pueblo de Israel, los judíos, pudiesen volver de nuevo a su tierra. De ahí pasaron aproximadamente 80 o 90 años hasta que nos encontramos con Nehemías. Pero durante todo ese tiempo se había reconstruido el templo, pero todavía las murallas de la ciudad no habían sido reconstruidas. Entonces, cuando estas noticias llegan a oídos de Nehemías, Nehemías dispone su corazón, ora a Dios para ponerse a la orden de lo que Dios dijera en función a la reconstrucción de las murallas de la ciudad. El periodo que Nehemías ora antes de dirigirse al rey es de 3 meses. O sea, Nehemías intensamente durante 3 meses en oración busca al Señor con el propósito de que Él le dé la oportunidad para poder servir a su pueblo. Es así como Nehemías se presenta un día delante del rey y le pide construir las murallas de la ciudad. Con la gracia de Dios, el rey permite que Nehemías cumpla esa labor y Nehemías va a la ciudad, llega ahí y motiva al pueblo a ponerse manos a la obra para construir esta muralla. La historia nos cuenta que, al parecer, la muralla de la ciudad no estaba destruida completamente. Habían segmentos de la muralla que estaban totalmente abajo. Sin embargo, habían otros que simplemente tenían surcos, tenían hoyos, que era necesario tapar. Entonces, la obra, sin duda, era monumental, pero no constituía partir una construcción desde cero. Había lugares en los cuales algo quedaba de la construcción anterior. Y también considerando que habían habido intentos anteriores de construir la muralla sin éxito, por cierto. Sin embargo, Dios pone eso en el corazón de Nehemías. Entonces Nehemías motiva al pueblo y el pueblo aún comienza a trabajar en una labor titánica. Ahora, cuando los enemigos del pueblo de Israel, los vecinos, los samaritanos por arriba, los árabes por abajo, por otro lado, los amorreos y también los moabitas estaban ahí, luchando de alguna forma, confabulándose con el propósito de que Nehemías y el pueblo no pudiese cumplir con su cometido. Es así que vemos nosotros muchas oportunidades, esta oposición, partiendo con burlas, partiendo con rumores, preparándose, estando listos para atacarlos mientras ellos estaban trabajando. Sin embargo, Dios movió a Nehemías al pueblo, ¿para qué? Para defenderse. Y cuenta el relato que con una mano trabajaban y con la otra tenían la mano en la espada para defenderse si era el caso. Y así es como avanzamos en esto. Vimos cómo es que hubieron también, casi al finalizar la obra, complots directos contra la persona de Nehemías, con el fin de que la obra no pudiese llevarse a cabo. Eso es, grosso modo, un macro resumen de lo que hemos visto a lo largo de estos 6 capítulos. Y hoy, el título del sermón de hoy, como lo ven ahí, es cuando la obra es de Dios. Y en estos versículos vamos a ver básicamente 2 puntos. Vamos a tratar 2 puntos importantes en función a esto, cuando la obra es de Dios. Hermanos, cuando la obra es de Dios, lo primero que pasa es que su pueblo lo reconoce. Y en segundo lugar, vamos a ver que cuando la obra es de Dios, los enemigos de Dios también lo reconocen. Y esa va a ser la base de aquello que vamos a estar compartiendo esta mañana. Ahora, cuando vemos el versículo 15, nosotros nos encontramos que la muralla está terminada, ¿cierto? Ahora, si usted ve en el libro, va a saber que todavía quedan muchos capítulos por terminar. O sea, si la misión del libro de Nehemías solamente hubiese sido mostrarnos el proceso de construcción de la muralla, el libro debía haber terminado acá. ¿Por qué? Porque aquí se terminó con la reconstrucción de la muralla. Pero nosotros debemos comprender algo. La labor de Nehemías era una reconstrucción o un avivamiento del pueblo de Dios
en función a la obra de Dios para la construcción de la muralla. Se dedicó una cantidad de tiempo dentro del relato del libro de Nehemías. Pero ahora, a partir de la próxima semana, vamos a continuar con el libro de Nehemías, porque este continúa. Porque Nehemías ahora ya no solo estaba encargado de la reconstrucción de la muralla, sino que ahora va a ser parte importante en la reconstrucción de la espiritualidad del pueblo de Israel. Entonces ya la parte práctica, la parte, digamos, básica de la misión que tenía Nehemías concluye aquí, pero la obra de Nehemías continúa, ya no siendo un catalizador para mover a los trabajadores, sino ahora para mover a la nación a volverse a Dios de todo corazón. Vemos aquí que dice el texto en el versículo 15, nos muestra que el día 25 del mes de Elul se terminó, se concluyó la obra del muro. Ahora, hay quienes piensan que si nosotros tradujésemos esa fecha a nuestros calendarios, nosotros podríamos decir, algunos decían, por ejemplo, una de las teorías, es que este se terminó el 21 de septiembre. Pero hay otra teoría que es la más válida y con la cual nosotros nos vamos a quedar, que dice que esta fecha, el 25 del mes de Elul, correspondería al 2 de octubre de ese año. Ahora, si vemos eso, significaría esto que la obra comenzó en agosto y se terminó los primeros días de octubre, en 52 días. El hecho de que esta obra monumental se haya terminado en 52 días es algo realmente sobrenatural. Si nosotros revisamos la historia de la humanidad, solamente hay una situación similar cuando los persas destruyeron las murallas de la ciudad de Atenas. Y ellos, una muralla muy pequeña, la reconstruyeron en 30 días, pero una muralla muy pequeña. Pero lo que significaba la reconstrucción casi total de la muralla de Jerusalén y que esto haya tardado 52 días era algo totalmente sobrenatural, comprendiendo la presión que ellos tenían a la hora de ejercer su labor. O sea, no digamos que son como los trabajadores que están ahí en Pedro Aguirre Cerda construyendo el mall nuevo que tienen todos los elementos, todas las herramientas, las máquinas para poder construir esto rápido. No. Estamos hablando de personas que no estaban capacitadas para la construcción, que con el puro amor a la obra comenzaron y se dispusieron a trabajar. Toda la familia estaba puesta ahí para trabajar. Entonces, todo esto, sumado a las presiones que tenían, nos muestra que realmente, querido, que esa obra se haya terminado en 52 días es algo totalmente sobrenatural. Y hay algo que hay que recalcar de estos hombres, hermanos míos, y es que pese a todo, ellos fueron perseverantes. Fueron sumamente perseverantes. Y la obra concluyó. Motivos para desistir tuvieron de sobra. Imagínense, las presiones externas, los rumores, la amenaza de vida que tuvieron. El cansancio. Si no lo olvida, las deudas. Recuerden que por trabajar en el muro no trabajaron sus tierras y quedaron endeudados. El hecho de perder a sus hijos y a sus hijas vendiéndolas en esclavitud, todas esas eran cargas que los trabajadores de esta muralla tenían. Sin embargo, perseveraron. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era la obra de Dios. Hermanos míos, esto nos muestra un principio fundamental. Un miembro del pueblo de Dios persevera hasta el final. Persevera hasta el final. Y tristemente, hermanos míos, la perseverancia es algo que no está en el ADN del hombre y la mujer contemporáneo. Quiero llevarte a un punto en específico en tu servicio a Dios. ¿Cuántas cosas has comenzado y no has terminado? ¿Cuántas cosas estás dispuesto a hacer y no has hecho? ¿Cuántas veces has dicho,
Dios, me comprometo, voy a hacer el esfuerzo de levantarme más temprano, de orar, de comenzar mi día en oración, y te duró 3 días. ¿Cuántas veces dijiste, voy a leer la Biblia en un año? Han pasado 5 y ni siquiera terminaste el Levítico. ¿Cuántas veces ha pasado eso en tu vida? ¿Cuántas veces ha pasado eso en mi vida? Pero aquí vemos, hermanos, una premisa fundamental. Aquel que es parte del pueblo de Dios, persevera. Tenemos mucho que aprender. Nos llenamos de excusas. El tiempo, el trabajo, el cansancio. Pero seamos honestos, ninguno de nosotros tenía la presión que estos hombres tenían. Ninguno. Sin embargo, nosotros no manifestamos la perseverancia que ellos manifestaron. Ahora, seamos más críticos, hermanos míos. ¿Por qué creen ustedes que ellos perseveraron? ¿Por qué ellos perseveraron? Y muchas veces nosotros no perseveramos. ¿Por qué ellos intensamente, hasta concluir su labor, persistieron? Y nosotros, muchas veces, ni siquiera a mitad de camino desistimos. Y ahí viene la clave, hermanos míos, de lo que estas personas comprendieron y atesoraron en su corazón. Nehemías y el pueblo comprendió que esta era obra de Dios. Que era la obra de Dios. Nosotros no lo hacemos muchas veces porque no llevamos ese peso de que lo que estamos haciendo es servir a nuestro Dios y llevar a cabo lo que Él ha dispuesto que nosotros andemos. El libro de Efesios dice que Dios preparó de antemano obras para que nosotros andemos en ellas. Pero desde nuestra perspectiva, en nuestro plano, muchas veces nosotros desistimos de esas obras porque no comprendemos que lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Los hombres comprendieron que la gloria de Dios estaba en juego. Ellos sabían que terminando esas murallas, la gente ajena al pueblo iba a decir, esto es imposible. Hay algo detrás de estos trabajadores. Hay un motor que movió su tenacidad a la hora de trabajar, su astucia a la hora de poder defenderse y no tomar en cuenta todos los ataques psicológicos que estaban recibiendo. Y eso era, hermanos míos, que comprendían que estaban haciendo la obra de Dios. Por eso perseveraban. Muchas veces a nosotros nos pasa que no comprendemos eso. Partimos con algo y no lo concluimos. Y en eso, hermano, de verdad quiero ser bastante majadero y enfático en que el enfoque que le estoy dando es un enfoque en el reino de Dios. Porque ciertamente en nuestros rubros o nuestras determinaciones personales ya lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado resoluciones de fin de año? No, este año voy a hacer esto y no lo hicimos. Eso pasa. Pero quiero ser enfático en el enfoque de esta mañana, que tiene que ver directamente con tu trabajo de servicio al reino de Dios. Estos hombres comprendían que lo que estaban haciendo era para el Señor y para su gloria. Y esa es la diferencia que muchas veces nosotros tenemos. No comprendemos el tenor de la responsabilidad y de llevar la gloria de Dios por medio de nuestro quehacer. Esto, hermanos míos, nos lleva a nuestro primer punto. Nuestro primer punto es que cuando la obra es de Dios, su pueblo lo reconoce. Fijémonos nosotros en que Nehemías, a lo largo de toda su labor, a lo largo de todo su trabajo, reconoció que el que estaba obrando era Dios. Él siempre trabajó, él se esforzó, fue un líder visionario, fue un líder de sacrificio. Él no solamente estaba ahí mirando cómo los otros trabajaban, sino que también vigilaba a costa de su propia vida cómo estaba llevándose a cabo el trabajo y dónde es que podían haber focos de ataque. Y él siempre estaba ahí. Recordemos que andaba junto a alguien que tocaba la trompeta y que cuando atacaran a ese grupo, él tenía que estar ahí.
Entonces imagínense, tenía una gran responsabilidad. Nehemías trabajó fervientemente, hermanos y hermanas. Pero Nehemías siempre reconoció que el trabajo que estaba haciendo era la obra de Dios. Y que no era él, sino Dios en él. Dios por medio de él. Y fíjese, él siempre vio la mano de Dios en todo. Quiero citarle algunos pasajes para que usted, si el que anota, pueda anotarlos y después los revise, los vuelva a leer. Fíjese cómo Nehemías en todo tiempo reconoce que su trabajo es la obra de Dios. En Nehemías capítulo 2, versículo 8, él reconoce que es la mano de Dios la que está obrando. Lo voy a leer. Nehemías 2:8. Dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías reconoció que la mano de Dios fue sobre él cuando fue a pedirle algo al rey y el rey se lo concedió. Pero él fue a pedirlo. ¿Se da cuenta? Él lo hizo. Fue. Pero ¿quién se lo dio? Dios. Y Nehemías lo reconoce. También Nehemías reconoce que es Dios quien lo pone a él en esa misión. En Nehemías capítulo 2, versículo 12, él dice esto: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, Nehemías reconocía que no era algo que había nacido de su bondad. ¡Oye, qué bueno Nehemías! Para que la gente dijera, oye, Nehemías, qué bueno. ¿Cómo siendo una persona tan importante en el reino de Media y Persia, sirviéndole la copa en la mano al rey, él se le ocurrió y nació en su corazón poder ir a Jerusalén y hacer esto en favor del pueblo? El mismo Nehemías dice que fue Dios quien puso eso en su corazón. También él comprendió que era Dios quien iba a prosperar su trabajo. En Nehemías capítulo 2, pero ahora el versículo 20, dice esto. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Se da cuenta? Como él reconoce a Dios en todo lo que estaba haciendo. En Nehemías capítulo 4, versículo 15, vemos cómo Nehemías reconoce que Dios va a desbaratar los planes de sus enemigos. Leo. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Se da cuenta cómo Nehemías en todo reconoce la mano de Dios? Él está trabajando en la obra. A él le fue encomendado trabajar en la misión de reconstruir la muralla del templo, perdón, de la ciudad. Sin embargo, él reconocía en cada una de esas cosas la mano de Dios. La mano de Dios. Él también reconoció que era Dios mismo quien peleaba a su favor. Fíjese en el capítulo 4, versículo 20 de Nehemías. Él dice esto: en el lugar donde oyereis el sonido de trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías, hermanos, era un hombre que siempre reconoció la obra de Dios en su labor. Era un hombre dependiente de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, pensamos en que la obra es nuestra? ¿Cuántas veces nosotros creemos que esta iglesia la sostenemos nosotros? Con nuestro trabajo, con nuestro cariño, con nuestro servicio. Y olvidamos que realmente el que nos sostiene es Dios. Y hermanos, hay que decirlo. Es verdad. Muchas veces pensamos que con nuestro ñeque, con nuestro esfuerzo, estamos como estamos. Si estamos así es por la obra de Dios, por la misericordia de Dios. Y lo peor, hermanos míos, es que no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso. No reconocemos que es Dios. Y eso es triste.
Es triste, hermano. ¿Sabe por qué tengo certeza de eso? ¿Sabe por qué yo digo que muchas veces tú y yo pensamos en realidad que esta iglesia es sostenida con nuestro esfuerzo y no de Dios? En la poca muestra de dependencia de Dios que tenemos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo Nehemías mostraba esa dependencia de Dios? Vamos al capítulo 6. Ya deberíamos saber. ¿Cuál era una característica importantísima de la vida de devoción de Nehemías? La oración. Cuando alguien comprende que la obra es de Dios, se entrega y se dispone a orar. Eso es lo que Nehemías hacía, hermanos y hermanas. Y saben que tristemente debemos confesar de que nosotros hemos pensado que esta iglesia está siendo construida en función a nuestro esfuerzo, a nuestras capacidades y no conforme a Dios. Porque si confiásemos en Dios y reconociéramos eso, oraríamos, hermano. Hermano, nosotros teníamos como iglesia una reunión de oración. Hermanos, tuvimos que suspenderla porque no llegaba nadie. No llegaba nadie. ¿Cómo mostramos nuestra dependencia de Dios si solamente estaban los dueños de casa en los lugares donde nos reuníamos a orar? ¿Cómo mostramos esa cohesión, esa dependencia de Dios como iglesia? Si no tenemos ese anhelo de reconocer que la obra es de Él y como la obra es de Él nos encomendamos unos a otros, juntos, a pedirle al Señor que haga su obra por medio de nosotros. Hermanos, es una deuda tremenda que tenemos con el Señor. Por eso no predicamos el Evangelio. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si pensamos que depende de nosotros? La persona que realmente confía que depende de Dios le busca en oración. Eso es, hermano mío, un factor muy decidor a la hora de sopesar nuestra dependencia de Dios. ¿Cuánto dependo de Dios? Es directamente proporcional a mi entrega en oración. Si yo no dependo de Dios, si yo dependo de mí, no tengo para qué orar. ¿Para qué voy a pedirle a Dios algo? ¿Para qué voy a confiar en Dios algo si yo puedo hacerlo? Y tristemente es lo que nosotros nos encontramos muchas veces. Hermano, hermana, ¿cuántas veces hemos servido en la iglesia con nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces mis hermanos que tocan y cantan han cantado con sus propias fuerzas? ¿Cuántas veces las hermanas que enseñan a los niños han enseñado con sus propias fuerzas? ¿Cuántas veces yo me he parado aquí adelante a predicarle a usted con mis propias fuerzas? ¿Sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? En tu oración. ¿Has mostrado? ¿Has confiado en Dios? ¿Le has entregado? Me toca una clase con los niños. Señor, ayúdame. Ayúdame a poder transmitir tu palabra de una manera que los niños puedan comprenderla. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos míos? Y esto no es un ataque para las maestras, sino hablando como ejemplo simplemente. Preparamos a última hora la clase, o si no, no la preparamos porque decimos, tal son niños. ¿Te das cuenta? Como que yo me parara aquí y dijera, bueno, ¿qué voy a hablar hoy día? Y no oré al Señor pidiéndole qué es lo que necesitamos como iglesia. Es muy importante, hermanos míos, que nos demos cuenta de que la obra es de Dios y que Él la hace por intermedio de nosotros. Y cómo nosotros reconocemos eso en nuestra vida de devoción por medio de la oración. Y Nehemías lo hacía. Nehemías mostraba que él estaba obrando y trabajando y reconocía la obra de Dios por medio de él a través de su dependencia en su oración. Debemos tener mucho cuidado, hermano. La obra es de Dios. Estamos llamados a predicar el Evangelio a otras personas,
Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Cuánto has orado por esa persona a la que le estás predicando? Porque sí, tú puedes predicarle el evangelio. Puedes decirle, ¿sabes qué? Dios es creador. Nosotros somos pecadores. Dios es justo. La obra de Cristo te salva. Arrepiéntete. Yo le puedo decir eso. Tú le puedes decir eso. Pero ¿has orado por esa persona? ¿Le has pedido a Dios que tenga misericordia? Que abra su corazón y que pueda comprender las verdades del evangelio. Hermano, no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque es natural, tristemente, en función a nuestra naturaleza pecaminosa, el pensar que las cosas dependen de nosotros. Por eso es que hoy hay un boom, digámoslo, desde la perspectiva de la apologética. La apologética es la rama que estudia la defensa de la fe cristiana. Y hay un boom hoy en día sobre esto. Yo no quiero decir que esté mal la apologética. A mí me encanta la apologética. Creo que es algo que es necesario. Todo cristiano debe saber cómo poder defender y responder, según lo que dice ahí 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, cómo ha de responder a aquellos que demanden la razón de su fe. Todos tenemos que responder. Todos tenemos que estar capacitados para ello. Pero hoy en día hay un énfasis desmedido en lo que es los argumentos para poder defender nuestra fe, pero no está sostenida esos argumentos con una vida de devoción a Dios, con una vida sostenida de oración a Dios. Tenemos los argumentos correctos, pero no tenemos el poder porque no confiamos en que la obra es de Él. ¿Cómo mostramos que no confiamos? Porque no oramos. No oramos. Le hablamos a la gente, pero no estamos pidiéndole constantemente, Señor, ayúdame a poder compartir el evangelio. Abre el corazón de estas personas. Debemos, hermanos míos, no perder el cuidado en esas cosas. Debemos confiar en Dios y estamos llamados a eso. Si estamos trabajando y fuimos comisionados por Dios para compartir el mensaje del reino, debemos reconocer que dependemos de Él y que Él es quien nos guía. Otro día compartía con un hermano cómo es que como iglesias de Cristo en general, la iglesia ha perdido eso. Y estamos enfocados ¿en qué? En nuestros planes, lo cual no está mal, debemos planificar. Pero no estamos susceptibles a oír muchas veces la guía del Señor cuando estamos haciendo planes que son buenos, pero Él tiene planes mejores. Y nosotros simplemente nos dedicamos ¿a qué? A lo que teníamos. Hermanos, debemos tener cuidado. Debemos tener una inclinación siempre a entender que es la obra de Él y que Él la manda y no nosotros. Él la manda y no nosotros. El apóstol Pablo tenía un plan maravilloso descrito ahí en Hechos capítulo 16. Él quería pasar a Bitinia. Ir a Bitinia era algo maravilloso porque ahí no se había predicado el evangelio todavía. Pero un día Dios le dice, por medio de una visión, donde ve a un varón macedonio, que éste le decía, ven aquí, ven aquí. Y él comprendió que Dios le estaba diciendo que en vez de ir a Bitinia, que era un plan bueno, obedeciera el mandato de él, que era ir a Macedonia. Pero Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre que constantemente estaba buscando la guianza del Señor. Nosotros muchas veces no somos así, hermano. No somos así. No tenemos esta vida de devoción que muestra nuestro reconocimiento a que verdaderamente la obra es de Él y nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. Está bien, debemos ser proactivos en el reino, debemos tratar de siempre crear o hilvanar ideas o proyectos que van en función del crecimiento de la iglesia. Sí, está bien, eso es parte de, pero estamos oyendo lo que Dios nos está diciendo. ¿Estamos oyendo para dónde debemos ir? Si no estamos orando, si no tenemos guianza del Señor, evidentemente no, hermano. Entonces, es un llamado de atención para cada uno de nosotros, hermanos míos. No sirvamos con nuestra fuerza. Reconozcamos que la obra es de Dios y que es Dios obrando por medio de nosotros, de la misma manera que Nehemías lo hizo. En Mateo capítulo 5, verso 16, el Señor Jesucristo dijo, así alumbre
vuestra luz. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, estamos haciendo su plan y somos luz en medio de este mundo. Las personas que no le conocen van a ver esas buenas obras nuestras y no nos van a dar gloria a nosotros. Van a dar gloria a Dios porque van a comprender que lo que estamos haciendo es la obra de Dios. El pueblo, cuando la obra es de Dios, su pueblo lo reconoce. Ese es el primer llamado, hermanos míos. Un autor dijo esto, quiero citarlo. Dice, no queremos que el mundo mire lo que hemos hecho y diga, cualquier persona con medios financieros, conocimiento del mercado y sensibilidad cultural podría lograrlo. No queremos eso. Queremos que la gente mire a nuestra iglesia, a nuestras comunidades de fe y diga, solo Dios podía unir a estas personas. La iglesia es una obra de Dios. Es imposible que como personas siendo tan distintas unas de otras, teniendo distintos hobbies, teniendo distintas profesiones, teniendo distintas capacidades, teniendo distintas naciones, nos reunamos en un lugar en un mismo sentir si no fuera por Dios. Hermano, eso es lo que debemos mostrar. Eso es lo que debemos hacer siempre. Reconocer que la obra es de Dios y mostrar siempre que la obra es de Dios. Lo que podemos llegar a conseguir como iglesia de Cristo siempre debe ser mostrando que fue Dios quien lo permitió. Si llegamos a un momento determinado, hemos crecido, madurado en la fe, es porque Dios hizo esa obra y no nosotros. Hermanos, eso es lo primero que tenemos que hacer. Dios usa nuestro trabajo y Dios obra por medio de nuestro trabajo, pero la gloria se la lleva a Él. Como dice el Salmo, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Eso es lo que debemos proyectar, pero si no tenemos no nos compenetramos en asumir eso, nos vamos a quedar inertes, vamos a ser infructíferos, porque vamos a creer que la obra es nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Nos paralizamos. Decimos, ¿sabes qué? Yo, la verdad, no estoy preparado para esto, por tanto, no lo quiero hacer. Con eso estás negando que Dios se puede glorificar en tu vida y te puede usar. Cuando yo digo, por ejemplo, se encomienda una misión de enseñar algo y tú dices, ¿sabes qué? Yo no me siento preparado para enseñar esto. Tú estás diciendo que Dios se equivocó. Y no estás confiando en que Dios es el que te va a capacitar para eso. Muchos de nosotros somos padre o madre. ¿Alguno de nosotros piensa que estaba capacitado para hacerlo? Pero Dios en su misericordia, estando en Él, nos ha dado la forma en la cual nosotros debemos cuidar a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos. Es Dios quien te capacita. Entonces nosotros debemos reconocer esto, hermanos. La obra es de Dios. Dependamos de Él, pero actuemos y no nos quedemos paralizados porque pensamos que depende de nosotros. Depende de Dios y solo de Él. Simplemente dispongámonos a servicio. El Salmo 43 muestra un poco esta misma idea. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Fíjense en esto. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando tú comprendes que la obra es de Dios y confías en Él y trabajas en pos de esa obra, la gente lo percibe y dice, esto es algo sobrenatural. Eso es lo que pasó con estas personas. En 52 días concluyeron esa obra monumental, porque era Dios quien estaba trabajando en ellos. Debemos comprender, hermanos míos, que todo es por medio de Él y para Él. Todo es por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16 lo dice. Porque en Él, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios trabaja por medio de nosotros. Y cuando nosotros trabajamos puestos a disposición de Él, el que se lleva la gloria es Dios. Si tú no te dispones a servir, Dios no es glorificado. Por medio de ti, por medio de otros sí, porque Dios no pierde su gloria. Pero cuando tú no te dispones a hacer la obra de Dios, déjame decirte que no estás cumpliendo con el rol principal por el cual Dios te creó y por el cual Dios te llamó, que es la gloria de su nombre. Dios te llamó para la gloria de su nombre. Y si Él te ha hecho su hijo, ¿es para qué? Para que Él se glorifique en medio de tu vida. ¿Se acuerdan del faraón de Egipto? ¿Se acuerdan del faraón de Egipto que endurecía su corazón y no dejaba salir al pueblo? Bueno, Dios dice en el libro de Romanos que fue Dios que endureció su corazón para mostrar su gloria en la vida de Faraón. O sea, hasta ese objeto de la ira de Dios fue usado por Dios para su gloria. Hermano, tú has sido salvado, has sido llamado, si has creído en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados. Pero eso es ¿para qué? Para que muestres la gloria de Dios por medio de ese acto de virtud maravilloso que Él nos ha dado, que es la salvación. Si tú has sido salvado, gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él te ha llamado para mostrar esa salvación también. La gente que aborrece a Dios, esas personas también fueron creadas para la gloria de Él. También. Pero como son desobedientes, la gloria del Dios justo se va a manifestar en esas personas pecadoras. Dios igual va a ser glorificado. Porque todo es para su gloria. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por eso el Salmo 29, versículo 2 dice esto. Salmos 29, 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Que en nuestra obra, en nuestro trabajo por su reino, mostremos la gloria de su nombre. Y eso es lo que debemos reconocer siempre. El apóstol Pablo también lo reconocía. Nehemías lo reconocía, pero el apóstol Pablo también lo reconocía en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Ahí el apóstol dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Fíjese aquí. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando Dios está obrando, su pueblo está obrando. Somos nosotros quienes servimos en su obra. Pero es Dios quien puso tanto el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad, en ti. Él se lleva la gloria. Hermano, hermana, deja que Dios se glorifique en tu vida. Sé útil. Deja que Dios se glorifique por medio de lo que tú estás haciendo en función a su reino. Si Dios te puso en un colegio para proclamar la verdad de Dios, proclama la verdad de Dios en ese lugar. Si Dios te puso en una universidad para hacerlo, ponte a disposición y hazlo. Si Dios te puso en un trabajo para hacerlo, hazlo allí, donde Dios te puso. Sírvele. Y nunca olvides que el que se lleva la gloria es Él y no tú. Pero tú trabaja. Tú disponte. Tú hazlo. Recuerda, todo depende 100% de ti y 100% de Dios. Aquí no hay 50 y 50. No es que yo hago mi parte y Dios hace su parte. No, Dios hace todo y tú haces todo. Dios hace todo por medio de ti. De eso se trata, hermanos míos. Pongámonos en disposición de eso. El pueblo reconoció que habían terminado esa labor en 52 días porque Dios estaba con ellos. Pero a la vez, eso también fue un testimonio para sus enemigos. Y eso lo muestra la Biblia. Lo vimos como en el versículo 16 se nos dice, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos,
Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ya sabemos de Sanbalat, sabemos de Tobías, sabemos de Gesem el árabe, sabemos de estos pueblos que estaban de alguna manera representados por parte de estos líderes como pueblos enemigos del pueblo de Dios. Cuando vieron que la obra se concluyó en esa cantidad de tiempo, ellos quedaron completamente perplejos y la gloria de Dios se manifestó ahí. Como les decía, hasta los enemigos van a reconocer cuando la obra es de Dios. Eso va a ocurrir. Y lo primero que vemos aquí es que los enemigos reconocen la obra de Dios. Ellos hicieron todo lo posible por destruirles, pero reconocieron que eso era algo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo. Nosotros lo vemos, hermanos míos, en la historia de la iglesia. Cuando vinieron las épocas de gran persecución en la iglesia, en los primeros siglos del cristianismo, la gente que eran enemigos de los cristianos reconocían quiénes eran cristianos. ¿Por qué lo reconocían? Porque se entregaban a la muerte cantando y gozosos. Habían personas que eran quemadas, amarradas, quemadas vivas, y mientras estaban siendo quemadas, cantaban alabanzas a Dios. La gente, los enemigos, reconocían eso. No olvidemos a aquel centurión que estuvo a los pies de Cristo en el momento de la crucifixión. Y al ver que él dice, no le tome en cuenta este pecado. El centurión, ¿qué es lo que responde? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un pagano reconoció que aquel que estaba en la cruz estaba realizando la obra de Dios y era el Hijo de Dios mismo. Eso pasa también. Cuando tú estás predicando el Evangelio, y vamos a hacer esa pequeña aplicación, incluso hasta los que se burlan de ti, al ver lo que Dios está haciendo por medio de ti, reconocen algo. No van a decir que de frentón que es Dios, y porque eso los confrontaría y los llevaría a ellos a arrepentirse, y no lo quieren. Pero sí van a decir, ahí hay algo especial, ahí hay algo especial. Y los enemigos de Dios también notan cuando la obra es de Él. ¿Qué producen los enemigos de Dios? Temor. Temor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 10, dice esto: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Eso es lo que ocurre. Temerán a Dios y también temen al pueblo de Dios. El Salmo 102, 15 dice: entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? La gloria de Dios va a ser reconocida sí o sí. Sí o sí. El día de hoy hay gente que la rechaza. Pero va a llegar el día donde todos reconozcan la gloria de Dios. Tú, si eres cristiano, reconoce desde ya su gloria en tu vida y por medio de tu vida. Porque los enemigos de Dios también lo van a hacer. Tristemente para ellos va a ser muy tarde. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, Pablo dice esto: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando la obra es de Dios, su pueblo lo reconoce, pero sus enemigos también, tarde o temprano, lo van a reconocer. Hermanos, el Señor nos ha dado la bendición de llamarnos, de salvarnos,
si hemos creído en el Evangelio, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos recibido esa maravillosa gracia que el día de hoy portamos y que estamos comisionados a compartir con los demás. Y somos portadores de la gloria de Dios. Hagamos lo que tenemos que hacer. Si construir el muro para ti significa servir en la iglesia local, hazlo. Si construir el muro para ti significa proclamar el evangelio a todas las personas que Dios te ha puesto al lado y que no le conocen, hazlo. ¿Con qué fin? Con el fin de que su nombre sea exaltado, que solo a Él sea glorificado. ¿Por qué? Porque la obra es de Él y no tuya. Todo es por medio de Él y para Él. Qué maravilloso saber eso. Y nosotros, por nuestra parte, dispongámonos a ser instrumentos en sus manos. Nunca olvidamos eso. Nunca olvidemos eso. Busquemos al Señor. Oremos al Señor. Juntos. Separados en la intimidad. Mostremos esa dependencia y dejemos que Dios se glorifique en nosotros. Porque la obra es de Él y no nuestra. Oremos al Señor.